Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana una vez más para agradecerle a Dios el tiempo para escuchar su palabra y orar para que me bendiga y me ayude para poner gracias delante de ustedes y que la palabra llegue allí donde más se necesita, a sus vidas, a sus mentes y sus corazones. Dios Padre, a eso estamos para servirte, Señor. Queremos que nos hables, queremos que nos dirijas en el mensaje y que pongas tu palabra en el corazón entendido. Háblanos, Señor, y ayuda también a quien expone. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Le he puesto como título al pasaje de hoy, Viviendo dignamente el Evangelio. Creo que vale la pena detenernos un poquito en este aspecto. Viviendo dignamente el Evangelio. Está basado en Filipenses capítulo 1, versículos del 27 al 30. Filipenses 1 del 27 al 30. Mantengan sus Biblias allí abiertas. Hasta este punto, lo que hemos visto, el libro de Filipenses mayormente ha hablado de una manera autobiográfica. Habla de Pablo, pero también describe a la iglesia. Y aquí en el versículo 27, Pablo cambia de dirección o una aplicación de verdades espirituales diferentes, cambiando el enfoque. Y el enfoque es hacia nuestros privilegios, hacia nuestras responsabilidades en base a nuestra nueva identidad como cristianos. Es decir, el ser cristianos tenemos una identidad por lo cual nos da privilegios y responsabilidades. Al preparar este mensaje, casi todos los comentarios mencionan que Pablo nos está diciendo es nuestra responsabilidad de cristianos vivir a la altura como hijos de Dios. Es decir, nuestro estándar de vida, hermanos, es mayor a la gente que aún no conoce a Jesús como su Salvador. Quiero aclarar que no es nuestro deber el vivir como cristianos, no es un deber. Es nuestra responsabilidad y privilegio comportarnos de tal manera por una sola razón que al entenderlo así, se vuelve un deleite, un disfrute y una alegría suprema. ¿Por qué? Porque vivir de tal manera es porque Dios nos dio algo. ¿Se acuerdan qué nos dio? El regalo de amor. El regalo de amor y salvación de que Dios nos otorga a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es decir, en Jesús está basada nuestra responsabilidad y privilegio. En Él se sustenta ese gozo y alegría como estilo de vida cristiana. Es la respuesta de un corazón y una vida agradecida a aquel que dio todo por amor a nosotros. Repito, no es un deber comportarnos como cristianos, no es un deber, no es una obligación. Es nuestra amorosa respuesta, es nuestra amorosa responsabilidad y amoroso privilegio corresponderle de esa manera a nuestro Señor y Salvador y vivir a ese nivel para Él. Hay una parte interesante en Filipenses, allí en el versículo 27. Solamente dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesús. Y aquí hay una palabra, os comportéis. Vive tu vida como corresponde al Evangelio de Cristo en pocas palabras. Decimos que la ropa que lleva una persona se convierte en ella, que la transforma, o ese traje no le hace justicia o no le combina. Nos referimos al color o al corte de la ropa que realza el rostro, la figura o la personalidad de alguien. ¿Le queda o no le queda? Y es entonces cuando pronunciamos esas expresiones. Qué bien le queda. O como que no es el color correcto, etc. Espero que estén de acuerdo conmigo con lo siguiente. Nuestra vida debe reflejar a Jesucristo. Amén. Nuestra responsabilidad y privilegio es que nuestro estilo de vida debe estar a la altura de quien decimos creer y por ello desear ir mejorando día a día para que otros miren a Jesús reflejado en nosotros. Me he atrevido al principio de este año poner en mi perfil de Facebook, quienes ya lo han observado, yo puse ahí lo que yo determiné para compartir mi propósito de año 22 y escribí lo siguiente: 365 días para compartir
o momentos para andar con Dios. Ese es mi desafío. 365 momentos para andar con Dios. Martín Lutero dijo una vez algo parecido a lo siguiente. Si alguien llamara a la puerta de mi corazón y preguntara, ¿quién vive? Lutero respondería, Lutero no vive aquí. Más bien respondería, Jesús vive aquí. Les pregunto, ¿Cristo vive en ti? Vivamos de tal manera que el mundo ni siquiera nos pregunte ni cuestione si pertenecemos a Cristo. Que lo noten y lo digan ellos, esta persona es cristiana. En una ocasión, a un soldado, es una ilustración que escuché del hermano Gilberto Gutiérrez, a un soldado del ejército de Alejandro Magno frecuentemente se le acusaba de mala conducta. Un día el joven soldado fue llevado ante Alejandro Magno por su desordenada conducta y cuando Alejandro Magno le preguntó cuál era su nombre, este muchacho con voz temblorosa respondió, mi nombre es Alejandro, señor. Por segunda vez el general le preguntó con autoridad, ¿cuál es tu nombre? La respuesta llegó de nuevo, mi nombre es Alejandro, señor, igual que el suyo. Alejandro Magno le ordenó, entonces cambia de actitud o cambia de nombre. A veces los cristianos descuidamos nuestra identidad de ser llamados hijos de Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? Y por esa razón también descuidamos el cómo vivimos. Un joven cuya vida reflejada vivir a la altura como cristiano, era conocido por su vida limpia y comprometida con Cristo. Este joven estaba por comenzar su primer año de la universidad, muy lejos de su ciudad, muy lejos de su hogar, muy lejos de la influencia cristiana de su familia, muy lejos del ambiente cristiano de su iglesia y de los jóvenes de ella. Entonces sus padres se preocuparon por cómo sería tratado su hijo por los demás jóvenes no cristianos en la universidad y en la otra ciudad. Por lo que le advirtieron que algunos podrían burlarse de él o no dejarlo ser parte de su grupo, desplazarlo, rechazarlo. Al final del primer semestre vino de vacaciones a la casa de sus papás y a la hora de la comida, allí en el comedor, sus papás le preguntaron, ¿cómo te fue, hijo? El joven respondió, todo salió bien, papá. Nadie sospechó que yo era cristiano. Si la gente no se te opone, hermanos, por causa del evangelio, entonces algo anda mal. Aquí hay una pregunta que debemos hacernos. ¿He molestado o he incomodado a los que me rodean en los últimos días por vivir cristianamente? Les recuerdo lo que dijo Jesús en Juan 15:18. Si el mundo los aborrece, recuerden, tengan presentes que antes que a ustedes, a mí me aborreció. Es común escuchar esta pregunta. Si te arrestaran por ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia para condenarte? Bueno, el mayor privilegio sería que sí encontraran evidencias, y para honra y gloria de Dios. Y es por eso el título del mensaje de hoy, el de vivir dignamente el Evangelio. Así que, vivamos como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Y cómo hacemos eso, pastor? 3 cosas quiero decirles. La primera de ellas, manteniéndonos firmes en Jesús. Dice versículo 27, la primera parte, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Como cristianos somos ciudadanos de 2 mundos. Somos ciudadanos de la tierra y se espera que, como tales, sigamos las leyes de esta tierra. Que seamos los mejores ciudadanos, leales, honrados, fieles, etc. Pero también somos ciudadanos del cielo y se espera que sigamos las formas de vida del cielo o las normas del cielo. ¿Y cuáles son esas normas o conductas celestiales? Ser leales. ¿A quién? Al soberano de los cielos, al Señor de señores, al Rey de reyes, a nuestro Señor Jesús. Cuando dice la palabra digno, en realidad significa de igual peso que.
Representa esa antigua balanza que se acuerdan con un travesaño y una pequeña copa colgando por un lado y por el otro también. En un lado de la balanza está el Evangelio con todo lo que representa. Y en el otro lado de la balanza estamos tú y yo, nuestras vidas. Así que nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, la manera en que nos comportamos, debe tener el mismo peso que las expectativas que el Evangelio nos marca. Y ahí está nuestra responsabilidad. Y ahí está el privilegio de todo cristiano, balancear nuestra vida a la altura de la palabra de Dios. Por varios años, algunos no lo saben, practiqué la pantomima. Y en una ocasión leí que se le preguntó al famoso maestro del mimo, Marcel Marceau, ¿cuál es la diferencia, maestro, entre la actuación regular y la pantomima?, le preguntaron. La respuesta de él fue interesante para mí. En el caso de un mal actor, las palabras están ahí en el guión, incluso si el actor no es bueno. Pero cuando un mimo no es bueno, no queda nada. Un mimo debe ser digno, muy claro y contundente al hacerlo. Y tenía razón. Lo mismo ocurre con la conducta y el testimonio del cristiano. ¿Somos dignos? ¿Somos claros, contundentes en nuestra conducta cristiana que camina al fiel de la balanza? Si el testimonio verbal de que un creyente es rechazado, puede ser prudente que cierre la boca. Es entonces cuando el silencio debe hablar tan claramente y fuertemente que nadie pueda confundir el mensaje. Por el contrario, si estamos en una situación en la que solo nuestras acciones tienen que hablar, pues asegurémonos de que se miren y se escuche alto y fuerte y claro para honra y gloria de Dios. Cuando caminamos dignamente, nuestras vidas exaltan a Cristo. Y cuando nuestras vidas exaltan a Cristo, aún nuestro silencio suena fuerte y es elocuente. Por eso, el arma más importante que tenemos frente a los no creyentes no es un sermón, no es un sermón conmovedor o un libro poderoso, es tu vida, es la vida mía, es la vida coherente como cristianos. ¿Coherente a qué? A Dios. Ahora fijémonos en la siguiente frase, o escuchémonos esta frase. Estar firmes en un mismo espíritu, dice la palabra de Dios. Estar firme significa estar de pie con tenacidad y perseverancia. Estuve leyendo ciertas ilustraciones y encontré la siguiente. Un hombre de 104 años, estaba siendo entrevistado, 104 años, estaba siendo entrevistado por un reportero de un periódico que le preguntó a qué atribuía su larga vida. Él dijo, me he alimentado con comida adecuada. He dormido lo correspondiente cada noche. He trabajado y caminado lo suficiente y nunca me he permitido fumar, ni siquiera beber alcohol. He seguido cantando, sonriendo y bailando. El reportero sonrió y respondió, yo tenía un tío así como usted, pero murió a los 55. ¿Cómo puede explicar usted eso? El hombre dijo, bueno, tal vez no permaneció ni perseveró en su buena forma de vida todo el tiempo. Es importante no solo que vivamos bien, sino que sigamos así, viviendo bien y mantenernos firmes, incluso en tiempos de desánimo, aun cuando deseemos renunciar en los tiempos críticos, en tiempos de fracaso. Recuerden algo, nuestra actitud en la penumbra del fracaso y de las crisis es importante. Actitud. El mantenernos firmes y vivir vidas dignas del Evangelio ayuda mucho al mundo que nos rodea, no solamente a nosotros, porque ellos solo conocerán el Evangelio que observen en nuestras vidas. Démonos cuenta de eso. Tú y yo estamos escribiendo un Evangelio, un capítulo cada día por las obras que hacemos y por las palabras que decimos. Las personas leen lo que vivimos, leen lo que escribimos. Ya seamos infieles o verdaderos, la gente lo va a notar. Entonces, para ti, ¿qué es el Evangelio? Alguien lo puso de esta manera.
Somos la única Biblia que un mundo deteriorado jamás leerá. Somos el evangelio que el pecador necesita. Somos la doctrina o la enseñanza bíblica, pues, de quienes se burlan de nosotros y de Dios. Somos el último mensaje del Señor escrito en obra y palabra. Nosotros somos el último mensaje. ¿Qué pasa si como cristianos no estamos a la altura del evangelio? ¿Qué pasa si la letra del evangelio en nuestra vida está borrosa en nuestra vida? ¿Qué pasa si nuestras manos están ocupadas no en ello, sino en otras cosas y no en la obra de Dios? ¿Qué pasa si nuestros pies caminan por donde está la tentación del pecado? ¿Qué pasa si nuestras lenguas están hablando de cosas que los labios de nuestro Dios no pronunciarían? ¿Cómo podemos ayudar a un mundo en proceso de descomposición moral y espiritual si nosotros no estamos a la altura de la palabra? Un cristiano le dijo al pastor: oiga, pastor, nuestros vecinos se están acercando a una secta con un falso evangelio y estamos preocupados. ¿Podría ayudarnos? ¿Tiene alguna literatura que pueda darles? A mí me han pedido siempre literatura. Y esto que le preguntaron a este pastor, me gusta. Él contestó lo siguiente, con mucha sabiduría. Abran sus Biblias, les pido a ustedes también que abran sus Biblias. En 2 Corintios, por favor. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 2. Abran sus Biblias, por favor. Vean lo que contestó el pastor, maravillosamente, con mucha sabiduría y autoridad. Les dice así. 2 Corintios, yo estoy en primera, vamos a la segunda, capítulo, sí, versículo 2. Dice la palabra de Dios: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas, fíjense nada más, por todos los hombres. Literatura eres tú. La palabra está escrita en ti, en tu corazón, y que los hombres se dan cuenta de eso. Hermanos, la única carta de recomendación que necesitamos somos tú y yo, somos nosotros mismos. Nuestras vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que Dios ha hecho entre nosotros. La mejor literatura del mundo no cambia nuestra propia vida, no la sustituye, perdón. Permitamos que la gente mire a Cristo en nuestra manera de vivir, y esto va a abrir oportunidades para compartirles el evangelio. Literatura, tú eres la literatura. Vivamos una vida que refleje el evangelio. Para vivir dignamente el evangelio, no solo se requiere mantenernos firmes en Jesucristo, como primera enseñanza. También, la segunda es manteniéndonos en la lucha de Dios. Dice en el versículo 27, la última parte, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Dice 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Estar de pie y firme no significa quedarse quieto. Debemos estar en movimiento, no solos, sino juntos, unos con otros, hombro con hombro. Porque la expresión combatiendo unánimes proviene del campo de batalla, proviene del campo del deporte, del atletismo, y significa luchar juntos y luchar en armonía. Una imagen maravillosa para mí, que me gusta el deporte, es un equipo de fútbol. 11 hombres trabajando juntos como un equipo en armonía para llevar la pelota hacia la línea de gol. Combatiendo unánimes. Es una palabra activa. Y no olvidemos algo importante que se dijo anteriormente. Debe hacerse en un mismo espíritu. Eso significa que para la iglesia y en la iglesia no debe haber división. El lema del enemigo de Dios es divide y vencerás. Hagamos oídos sordos a eso. Aquí la palabra importante es unánimes. No la mayoría, sino todos. Y nadie en contra. Se cuenta la historia de un hombre que tenía varios hijos que siempre se peleaban.
Esa desunión estaba dañando el negocio familiar del que todos dependían para el pipirín, para el sustento diario. Y papá reunió a sus hijos y entregó una delgada vara de carrizo al más fuerte de ellos. Y les dijo, ¿sabes qué? Te entrego esto, rómpela. El joven, pensando que su papá se había vuelto loco, al fin su papá pues lo obedeció. Entonces el papá, al ver que el muchacho fácilmente la quebró, amarró 2 varas de carrizo más y les dijo, adelante, otra vez, rómpelas. Y otra vez el joven no tuvo dificultad, las quebró. El padre siguió añadiendo varas de carrizo, hizo un buen bonche, un buen bulto, y pronto el hijo estaba sudando, por más que se esforzaba. No podía romperlas, y en poco tiempo descubrió que sus propias fuerzas de juventud no serían suficientes para hacerlo. Solas o en pequeñas cantidades, las varas se pueden romper fácilmente, pero unidas, las varas de carrizo tenían más fuerzas que la que tenía el joven. La lección práctica no necesito comentarlas. Todos juntos y nadie en contra. Ahora, pongamos nuestra mirada en el verso 28. Dice la palabra de Dios, y en nada intimidados. Dice así, y en nada intimidados. Aquí describe a un caballo que de repente relincha. Tal vez porque pasó una serpiente frente allí en su camino, se sobresalta y huye, asustado. Pablo ahora da instrucciones sobre la oposición que enfrentamos. Hemos enfrentado, enfrentamos y enfrentaremos mientras luchamos juntos y unidos por la fe del Evangelio. La certeza de la oposición la hemos experimentado, la estamos experimentando y la experimentaremos. Y esta experiencia de la oposición se ve claramente en estos versos. Todos los que hemos vivido o tratamos de vivir piadosamente en Cristo Jesús, hemos enfrentado, enfrentamos y enfrentaremos las consecuencias de ir contra la corriente de este mundo. Sin embargo, cuando la oposición nos asalta, cuando la serpiente se nos atraviesa, como al caballo, ¿cómo debemos responder? Pablo nos lo dice, no nos dejemos intimidar, no nos asustemos, no es por allí, no nos asustemos. Él no nos dice que tomemos represalias contra ellos o que nos acerquemos a ellos. Él nos da una respuesta sobrenatural. No te dejes intimidar. Sigamos con nuestros asuntos como de costumbre, con nuestra vida cotidiana y no permitamos que estos agentes del enemigo de Dios nos aterroricen, nos bloqueen, nos congelen, nos intimiden. No lo permitamos. Dios le dijo a José, ¿se acuerdan? Mira que te mando que te esfuerces. Mira que seas valiente. Mira que no temas. Mira que no desmayes. Por eso, hermanos y hermanos, tengan paz. Solamente esfuércense. No tengan miedo, por favor. No tengan miedo. Dios está contigo y conmigo. Él estará con nosotros. Los cristianos debemos tener valentía para hacerle frente a la adversidad. No estamos en un patio de recreo, date cuenta. Estamos en un campo de batalla. Una vez más, para vivir dignamente el Evangelio, no solo se requiere mantenernos firmes en Jesucristo y en la lucha de Dios, también, por último, manteniendo nuestra confianza en Dios. En medio, fíjense de esto que viene aquí, del sufrimiento. Dice versículo 29 al 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creas en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. El sufrimiento no es un capricho de Dios.
Quiero aclarar mucho esto, por favor. A veces es un regalo de Dios. Y quisiera quitarle la palabra a veces. Es un regalo de Dios. Noten lo que dice, porque a vosotros os es concedido, a ustedes les es dado. ¿Alguna vez llegaron a pensar en el sufrimiento como un regalo de Dios? A Pablo se le concedió, se le dio, se le regaló un aguijón, una espina, una púa. ¿Para qué, pastor? Para que se mantuviera humilde, utilizable y enseñable. Es decir, el sufrimiento tiene un propósito bajo las manos de Dios. Dios usa el sufrimiento para desarrollarnos, para formar un carácter en lo que Él quiere que seamos. Duele, sí, duele. ¿Quisiéramos que no sufriéramos? Sí, sí quisiéramos. Miren, cualquiera puede gritar, gloria a Dios cuando la familia está bien. Cualquiera puede gritarlo. Cualquiera puede gritar, gloria a Dios cuando las finanzas alcanzan para pagar las deudas y todavía nos queda mucho para gastar. Pero ¿qué tal si el camino no es suave y fácil? ¿Qué pasa si el camino de nuestra vida es áspero, rugoso y torcido? Quiero que noten que se nos ha concedido, se nos ha dado, se nos ha regalado dos cosas, la salvación y el sufrimiento. Sé que no te está gustando eso, es último. Somos rápidos para atribuirle nuestra salvación a la gracia de Dios, gloria a Dios, pero lentos para darnos cuenta de que el sufrimiento también es un regalo. Te pregunto, ¿miras tus problemas y tu sufrimiento como un privilegio, como un regalo? Descubrí allá en el libro de Hechos, capítulo 5, búsquenlo por favor, el versículo 41. Ahí ellos nos muestran a nosotros que ellos sí entendieron que el sufrimiento sí también era parte que Dios otorgaba. Vamos a Hechos capítulo 5, por favor, versículo 41. Hechos 5, versículo 41, sin perder Filipenses. Dice la palabra de Dios 5:41. Amén. Dice la palabra. Y ellos salieron de la presencia del concilio, noten, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Algunos piensan y entienden que el sufrimiento es a causa de sus pecados, pero no se han puesto a analizar que el sufrimiento también es parte del plan de Dios para cada uno de nosotros. Al estar leyendo 2 de Timoteo 3:12, me doy cuenta que también todos, los que queramos vivir piadosamente en Cristo, padeceremos persecución por Jesús. Es decir, sufrimiento. Nada que ver con ese falso evangelio de que pare de sufrir, nada que ver. Amigo y hermano, la salvación viene del Señor. El sufrimiento también. Cuando pasas por un momento difícil no significa que Dios dejó pasar por algo mientras dormía. Todo te llega a través del filtro de su fidelidad. Y el sufrimiento es parte de su plan para cada uno de nosotros. Sí, es cierto, no nos gusta sufrir. Pero en las manos de Dios el sufrimiento tiene un propósito. Algunos nos sorprendemos y luego nos enfadamos cuando pasamos por momentos difíciles. Yo me he enfadado por momentos difíciles. Es casi como si dijéramos, oye Señor, ¿qué pasó aquí? Yo no pedí esto. Esto no estaba en el contrato. Yo no miré letras chiquitas. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser solo ricamente bendecido por ti. Esto yo no lo contemplaba. Cuando estés siendo sacudido por las pruebas y el dolor, recuerda las palabras de Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Capítulo 4, versículos 12 y 13. Vayan por favor ahí. Primera de Pedro 4, versículos
12 y 13. Dice la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis, noten cómo dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Alcanzan a notar lo que está diciendo la palabra? Así que, mis queridos amigos y hermanos, no nos sorprendamos de la dolorosa prueba que estamos pasando como si fuera algo extraño. Aceptémoslo y tratemos de aprender a gozarnos, porque a fin de cuentas participamos de los sufrimientos de Cristo. Este es el trato. El trato es: somos bendecidos cuando estamos en mal estado. Y hay un privilegio para los cristianos. Eso no lo entiende el mundo que está sufriendo. No lo procesa. O diría en términos llanos, no lo cristianiza. Cualquier cosa que estemos pasando tú y yo de sufrimiento, estemos pasando, pasemos, cristianicémoslo bajo la voluntad de Dios, bajo el filtro del Evangelio. Señor, ¿qué quieres hacer con esto? Pablo le dijo: quítame este aguijón, Señor. Y Dios le dijo: no, Pablito. ¿Me haces sufrir, Señor? No, Pablito, todavía no. Así te quiero. ¿Saben qué? He estado aprendiendo que en medio de mis dolores, de mis quebrantos y sufrimientos, la gracia de Dios me es suficiente. He estado aprendiendo. Y he llegado a la conclusión de que la única forma en que podemos estar aprendiendo eso, de que la gracia de Dios es suficiente, solo es a través de Él, digan ustedes, del sufrimiento. Y nunca lo vamos a aprender de otra manera. En el año 2000, entre 2000 y 2010, yo escuché, leí, me informé, o me llegó la información de unos misioneros que fueron sacrificados en Irak. Y me llamó la atención más en particular por una mujer, Karen Watson. Y me di a la tarea de buscar la información para compartirles hoy la experiencia de esta mujer, misionera. Ella fue uno de los 4 miembros del personal misionero asesinados por un ataque terrorista en la guerra de Irak en el 2004. Una guerra muy cuestionada. Lo recuerdo como si fuera ayer. Karen Watson me llamó la atención porque era de aquí de California, muy cerca de aquí. Ella, con el corazón quebrantado por el sufrimiento del pueblo iraquí, renunció a su trabajo. Vean el corazón de misionera, de estar a la altura del Evangelio, con dignidad. Ella vendió su casa, su carro y regaló la mayoría de sus pertenencias para irse a ese país devastado por la guerra y llevar el Evangelio a ese pueblo. Sabía el riesgo, conocía el riesgo y por tal escribió una carta que se la dejó a su pastor para que él la abriera y la leyera en dado caso de que ella ya no regresara. La carta, de 2 páginas escrita a mano, comenzaba diciendo: pastor, si pasa algo y no regreso, no hay arrepentimientos porque estoy con Jesús. No solo eso, ella continuó diciendo más o menos así: mi llamado es a la obediencia. El sufrimiento se espera. Su gloria es mi recompensa. Ella repitió 2 veces esta última frase: su gloria es mi recompensa. Su gloria es mi recompensa. Así que, mi amigo y hermano, mantente firme, sigue adelante, sé valiente, sé humilde ante Dios y su llamado a que le sirvas dignamente día a día. Y un día escucharás: bien, buen siervo y fiel. Termino. En lo particular, como pastor, mi deseo es que quisiera escuchar que te estás comportando y que estás viviendo de una manera que es digna del Evangelio, que buscas a Dios día a día, que crees en Jesús como tu Dios y Salvador, que predicas y compartes tu vida con tus palabras, con tus finanzas, con tus bienes, con tus dones, con tus conocimientos, con tus habilidades,
el Evangelio de Cristo a tu prójimo. Y si es así, eso significa que te mantienes compartiendo dignamente, firme, luchando y confiando en Dios, aún en medio del sufrimiento. Eso significa que tienes un espíritu, tienes una mente enfocada en nuestro Señor Jesús. Eso significa que estás luchando como un equipo, el equipo de Dios, para ganar la victoria. ¿Qué es eso? Almas para Jesús. Y que estás disponible y dispuesto a hacerle frente a la hostilidad del mundo para darle honra y gloria a quien se la merece, Dios. Eso es lo que yo quisiera escuchar de ti. Porque eso es lo que sucede en una persona y en una iglesia que se está comportando a la altura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un balance entre la palabra y el testimonio de vida. El apóstol Pablo se portó a la altura, como cristiano y como siervo de Jesús. Permaneció, se esforzó, sobrevivió, sufrió y luchó. Jesús hizo todo esto y más por nosotros. Les pregunto, ¿estás listo para hacer lo mismo? Cuando los problemas tocan el timbre de tu puerta, por favor, recuerda, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes. Oremos. Padre, gracias por estas palabras directas de Pablo a nuestros corazones. Te alabamos por ello, Señor. Estas palabras han sido verdades sencillas para mi vida personal, pero te ruego que hayan sido también consideradas para quien esté escuchando, las cuales revelan una verdad profunda. Ayúdanos a serte fieles, Señor, fieles representantes en este mundo como ciudadanos de tu reino celestial. Que sepamos ser dignos, Señor, de tu evangelio. Danos el coraje y la valentía de pararnos firmemente por Cristo y proclamar tu evangelio. Señor Jesús, tú fuiste fiel a pesar de los sufrimientos que padeciste en la cruz por nosotros. Que por lo menos nosotros podamos resistir a nuestras tentaciones, a nuestras debilidades y sufrimientos, agarrados de ti. Y mientras nos esforzamos así, que presentemos un testimonio que hable de ti a quienes nos rodean, personas conocidas y extrañas. Si hay necesidades en quienes hoy escuchan este mensaje, particularmente en cuanto a la salvación, a las personas que no han aceptado a tu Hijo Jesús, que tu Espíritu Santo les hable para que respondan a tu llamado de salvación del amor en Cristo. Y a quienes se han alejado de ti, Señor, que son tus ovejas, que tú mismo las traigas de regreso a tu redil como el buen pastor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente. Un apapacho.